Hola mis queridos, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos. Bueno, ahora en este espacio quiero hablarles de dos temas que se quedaron en el tintero. El primero es síndrome de los nervios periféricos y el segundo es síndrome extrapiramidal. Entonces quiero hacer esto lo más conciso posible. Vamos a ver cómo nos va con esta cuestión. Hablando del síndrome de los nervios periféricos, si bien mencionamos que para poder entender el concepto de síndrome de los nervios periféricos es importante entender primero qué significa la concepción neuropatía. Seguramente como ustedes ya lo habían visto en fisiopatología, las neuropatías hacen referencia a la alteración de la conducción neuronal, eh, ya sea por alguna condición relacionada por el paquete nervioso o por las acciones que discurren por ese paquete nervioso. Entonces, por ende, como lo define Argente, la neuropatía es el término utilizado para describir todo compromiso infeccioso, traumático, inmunitario, tóxico, metabólico, eh, autoinmune que afecta a un nervio. Y recuerden que como ya comentaba en clase, pues el nervio viene con paquetes que se llaman fascículos y los fascículos tienen axones nerviosos. Okay. Es importante tener en cuenta ese término de neuropatía. Ahora, porque si hablamos del síndrome de los nervios periféricos, tenemos que hablar de las consecuencias de esa neuropatía. Claro, de aquí hay tres situaciones importantes, como ustedes lo ven en la diapositiva 1, vamos a hablar de las enfermedades de las raíces nerviosas, propiamente la radiculopatía. En el capítulo anterior vimos acerca del síndrome radiculomedular, pero nos percatamos que ahí hablaba solamente de lo medular, no hablaba tanto de lo radicular. Bueno, aquí sí vamos a hablar un poquito acerca de las raíces nerviosas, por ende de las radiculopatías. Entonces, y vamos a hablar de los plexos nerviosos, que no son más allá que posteriormente a que subyace, llega, entra o sale, por decirlo de alguna manera, los nervios eh, a la médula espinal o salen de ellos, forman plexos nerviosos. Entonces, esos plexos nerviosos se referencia a esta mezcla o esta mixtura de los nervios inherentemente que llegan o salen de la médula espinal, como yo menciono. Y por otro lado, pues vamos a hablar de los nervios periféricos, por ende, Argente lo llama enfermedad de los nervios periféricos. Creo que eso es bastante evidente. Entonces empecemos por la radiculopatía, las enfermedades de las raíces nerviosas. De esto ya ocasionalmente había descrito en algún momento cuáles eran las características de las radiculopatías y tenemos por un momento que las radículas hacen referencia a cómo los nervios que entran o salen de la médula espinal salen por los espacios radiculares y eso forma la radícula, cosa que es lo que se evidencia en la presente imagen y cosa que ya había explicado en el pasado. Entonces mira que aquí se comenta que las raíces en general tienen un camino corto y yo había comentado esto porque en realidad la raíz simplemente es como este pequeño segmento que subyace o sale de las astas anteriores o posteriores, que si bien, por ejemplo, en el caso de la rama sensitiva, pues subyace del asta posterior y que tiene el ganglio de la raíz posterior, y el asta anterior, pues sale todo o sale todo lo motor, perdón, y me corrijo lo que mencionaba, por el asta posterior entra lo sensitivo, por el asta posterior entra lo sensitivo, por el asta anterior sale lo motor, pues básicamente la situación. Y lo que está describiendo acá es algo que yo ya mencioné en el pasado y que dice, las raíces siguen un camino corto, esta es cada una será la raíz anterior y la raíz posterior, para conformar cada nervio espinal. Entonces, ahí específicamente, ahí sobre la raíz, la verdad es que las lesiones son bastante raras. Y piensa por un momento que si hay alguna lesión, probablemente las características de esas lesiones sean más compresivas. Las lesiones traumáticas tienden a lesionar tanto la raíz nerviosa como la médula espinal. Entonces es bastante raro ver síndromes o afectaciones que sean netamente sensitivas que estén ligadas a la lesión de la radícula.
Entonces, si bien, mire, si ustedes se fijan aquí, lo que se menciona que la causa más frecuente suele ser la compresión por discopatía, cosa que yo comentaba en clase, y claramente otra de las causas es el traumatismo. Fíjense que en este momento no estamos hablando específicamente de traumatismo medular, porque de eso hablamos atrás, sino que aquí estamos hablando es un trauma que compromete la radícula, o sea, que compromete la raíz anterior y posterior y cuando salen. Entonces, este tipo de traumas seguramente van a tener una tendencia a causar posiblemente una monoplegia. Pénselo de esa manera, claro, porque si, como se ve acá en la imagen, si se comprime, por ejemplo, en el caso del disco, si se comprime la raíz radicular, valga la redundancia, pues obviamente eso va a causar alteraciones sobre las señales motoras y sensitivas que están o que subyacen por esa, por esa raíz eh, meduloespinal. Dicen que otras son como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré o los tumores medulares que compriman o que afecten la radícula. Y como decía, condiciones de Guillain-Barré, pero piensen por ejemplo que más como el Guillain-Barré o las enfermedades autoinmunes o las otras causas que se mencionaron eh, que pueden causar alteraciones nerviosas, como por ejemplo la diabetes mellitus, pues estas son más generalizadas en realidad. Como mencioné y como expliqué en clase, es importante tener en cuenta los síndromes de la SES y el síndrome de Bragat para examinar no solamente las inflamaciones o las neuropatías inflamatorias, por ejemplo, del ciático, sino las neuropatías también relacionadas con las compresiones. De ahí que estos dos signos sean muy importantes para la observación de estas condiciones patológicas. Dicen que ahora vamos a pasar a las enfermedades de los plexos nerviosos. Entonces, generalmente las enfermedades de los plexos nerviosos pueden tener varias causas, dentro de ellas que éstas sean de orden traumático, sobre todo traumático. Aquí menciona específicamente heridas penetrantes, pero de eso eso hace mención específicamente más a las heridas penetrantes que sean más supraclaviculares o orden supraclavicular que obviamente comprometen el tórax, pero que también dentro de su condición pueden comprometer la formación propia del plexo. Entonces, dicen que aquí como habla de enfermedades de los plexos nerviosos, solamente tenemos que hablar de algunos de los plexos nerviosos. Argente se focaliza específicamente en los plexos nerviosos cervical, ya vamos a hablar de cada uno de estas condiciones, y habla del plexo lumbar o el plexo lumbosacro, que lo compacta en un solo concepto. Plexo lumbar y el plexo sacro, que que ya vamos a explicar en detalle. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es que cuando se habla de de los síndromes de los plexos, o las enfermedades de los plexos, hay que iniciar hablando con el plexo braquial. Es importante mencionar, como yo lo explicaba también en clase, el plexo braquial se desprende desde los niveles C5 hasta T1. Y entonces, si bien esto se desprende o se menciona que los niveles, por ejemplo, C5 y C6 se le denomina la porción superior del plexo braquial, mientras que C7 será la porción media y C8 y T1 serán la porción inferior del plexo. Piensen por un momento que las parálisis acá hará referencia a que si son parciales o totales. Pues si es parcial, es porque alguno de estos segmentos, ya sea superior, medio o inferior, está afectado, o si es total, es porque todo el plexo está cortado. Y por ende, pues si todo el plexo está cortado, recuerden hacia dónde, recuerden sus estudios de morfofisiología, y se percatarán que cuando se estudiaba el plexo, los plexos braquiales, pues el plexo braquial, digamos que una de sus principales funciones es brindar la inervación a la extremidad superior.
lo cual está ligado por la consecución que este genera hacia la formación de los nervios musculocutáneo, el axilar, el radial, el mediano, el cubital. Entonces, claro, todos van a par la extremidad superior. Piensen por ende que cada uno de estos entonces debe tener, ¿qué pasa si se lesiona el superior, el segmento superior, el segmento medio, el segmento inferior? Entonces va a tener diferentes repercusiones. No se les olvide, parálisis total hace referencia a monoparesia total. La monoparesia total hará referencia a que toda la extremidad ya no tiene ninguna sensibilidad. Claro, uno podría pensar, un momento, pero no se supone que las monoparesias donde hay una pérdida importante de la sensibilidad y del movimiento se deben, por ejemplo, a condiciones lobares, por ejemplo, un evento, un ataque cerebrovascular isquémico que afecte, como yo comentaba en clase, que afecte la corteza motora primaria derecha, lo cual afecta la extremidad superior izquierda. Claro, claro, y fíjense que eso será a nivel del lóbulo, a nivel lobar. Pero entonces aquí ya empiezan a existir otras causas del cómo puede verse afectado o cómo se puede generar una monoparesia. Y en este caso no será porque hay una afectación en el lóbulo, eh, en el homúnculo motor, sino que más bien hay una afectación sobre todas las ramas que forman el plexo, es decir, que es más de los plexos, pues. Entonces, fíjense en lo que respecta al tronco medio o al segmento medio. Si bien en el tronco medio piensen por ende lo que yo les mencionaba hace un momento, el tronco medio está conformado por la formación estructural del nervio C7. Si bien son bastante raras, no, digamos que raras, pero no tan raras. Y es que resulta que muchos de ellos cursan con parálisis radial. Y yo comentaba parte también de eso en clase cuando hablábamos un poco de del síndrome de la segunda neurona motora. Y es que resulta que si bien la parálisis, ¿y por qué se presenta parálisis del radial generalmente? Se presenta porque la alteración del tronco medio o el segmento medio va a generar o va a terminar formando el nervio radial. Entonces generalmente las compresiones sobre C7 terminan formando alteraciones motoras y sensitivas del nervio radial. Entonces digamos que es bien específico. Entonces piensen por un momento que cuando uno intenta seguir el trayecto del nervio radial, uno dice como, oiga, presentando alteraciones de la sensibilidad del movimiento de la mano. Entonces, ¿dónde vendrá la alteración? ¿Será simplemente periférica o tiene una tendencia más axilar o tiene una tendencia más hacia el plexo? Evaluar el trayecto y determinar dónde podría estar esa afectación. Si bien fíjense por un momento que la parálisis del tronco inferior o la parálisis relacionada con la lesión desde el tronco inferior hace referencia a las lesiones que se puedan presentar sobre los niveles C8 y T1, que si bien obviamente también tienen un origen traumático y tienen un origen obstétrico. Pero ¿por qué razón se menciona esto de origen obstétrico? Voy a volverme acá un momentito. Y es que resulta que estas parálisis braquiales de origen obstétrico son bastante comunes. Piensen que es de origen obstétrico porque debe ser que hay alguna condición que lleva a que en la salida del canal del parto del bebé se puedan llegar a producir lesiones del plexo braquial. Y es bastante común o era bastante común en el pasado encontrarlas ahora, sigue siendo común, pero no tan común. Y es que resulta que se presentan lesiones sobre C5, C6, C7, C8, lo cual puede causar alteraciones motoras y sensitivas en la extremidad superior. Y por esa razón aquí se mencionan que una de las condiciones de esta parálisis, llamada parálisis de Herb-Duchenne, hace referencia específicamente al trauma supraclavicular, sale y en la tracción puede generar la lesión cervical, la cual genera esta condición que le llaman como es el signo del cuelgabrazo, es decir, que el brazo cae y generalmente también le llaman el signo de la propina del mesero. Es el clásico de que el mesero digamos, va pasando por la mesa y como que tiene la mano así como hacia atrás para recibir el dinero acá, eso, así como se ve en la imagen, eso. Entonces una de las características importantes es que aquí hay
digamos que un daño importante de los músculos afectados que ustedes ven en la diapositiva a la derecha, como el supraescapular, como el axilar y algunos músculos afectados como el bíceps braquial, el supinador, como el deltoides, y digamos que la estructura en general del manguito rotador. Importante, muy importante. Ya voy a volver a esta diapositiva, pero quiero hacer una acotación acá. Y es que aquí vuelven y mencionan esto, origen traumático obstétrico, porque es bastante común, los tres tienen esa misma condición de origen traumático obstétrico, y también de origen traumático, vamos, por lo que está mencionando, lesiones supraclaviculares o traumas cervicales, ok. Si bien piensen por ende que todo esto genera, uno no solamente la parálisis de los movimientos, sino también tiene pérdida de la sensibilidad. Y si bien se evidencian signos como engarra cubital o actitud del predicador, cosa de lo que yo ya les hablé, del signo del predicador, ya les hablé del signo de las manos colgadas o la mano de simio, ya les hablé de los síndromes o de los signos que se evidencian en lesiones radiales, cubitales y el nervio mediano, y estas se relacionan con esto, solamente que piensen que aquí lo que está diciendo es que la lesión no solamente es periférica, sino que la lesión también puede ser del plexo. Esa es la diferencia importante en respecto. Voy a volverme aquí un poquito a esta diapositiva para mencionar lo que coloco aquí abajo. Es que resulta que si bien las afectaciones sobre las lesiones del plexo suelen ser motoras, donde hay, como obviamente la lesión es aguda, pues suele haber parálisis flácida, porque ya hemos comentado lesión aguda igual a parálisis flácida, con hipotonía, con hiporreflexia, a veces tienen muy mala respuesta a los reflejos osteomusculares, y obviamente también hay pérdida de la sensibilidad eh, de la zona que esa estructura nerviosa está inervando. Piensen por ende que en las enfermedades del plexo lumbar y el plexo sacro es importante mencionar, digámoslo así, como los nervios más relevantes que subyacen de esto, como por ejemplo el nervio crural, alias nervio femoral, o el nervio obturador, o el nervio ciático en el caso del plexo lumbosacro. Las neuropatías aquí son relativamente similares al otro, son de origen traumático. En el caso de estas neuropatías lumbosacras, son más, por ejemplo, por movimientos continuos o repetitivos. Entonces, un individuo que generalmente tiene la misma función, como yo les comentaba en clase, la historia que les comenté de la persona que cargaba las carrocerías en, para una ensambladora de autos en el país. Entonces esos movimientos repetitivos pueden llegar a causar lesiones que pueden ser lesiones inflamatorias, de origen traumático, entonces pueden causar dichas lesiones en el plexo. ¿Cómo determinar que existen esas lesiones, sobre todo más relacionadas con el ciático? Con los signos clínicos que se evidenciaron o con la forma de examinarlo por medio de las maniobras de la SESH y Braga. Son muy importantes para examinar los plexos lumbosacros y lumbosacro coxígeo. Y por último, la enfermedad de los nervios periféricos. Recuerden, todo lo que hemos mencionado hasta ahora son como afectaciones del plexo que podría llegar a afectar varios nervios. Pero piensa que cuando yo hablo de enfermedades de los nervios periféricos, pues me estoy refiriendo solamente a un nervio periférico, ¿cierto? Y por ende a ellos le llaman mononeuropatías. Ese término ya lo habíamos visto en el pasado. Entonces, piensen que por esa razón yo coloco acá que son lesiones aisladas de un nervio periférico, lesión aislada del radial, del cubital, del mediano, del femoral, del ciático, es decir, piensen que es la lesión de una rama nerviosa. Claro, ¿qué causas pueden tener esto? Al igual que las lesiones de los plexos, tiene causas que son de origen traumático, generalmente.
Entonces, las causas de origen traumático relacionadas porque hay secciones, por ejemplo, por armas cortopunzantes, secciones o una sección del nervio causado por un trauma abierto o por una fractura, por ejemplo, una fractura cubitorradial que estira la rama nerviosa y la puede lesionar. Eh, por esa razón aquí menciona por tracción, por estiramiento o por compresión. Por ejemplo, en los síndromes compartimentales se evidencia que por la inflamación, pues obviamente también se inflama se comprime el paquete vasculonervioso y esto a su vez va a llevar a la alteración eh, mononeuropática. Claro, también puede afectar otros paquetes vasculonerviosos. Claro, ¿qué otras causas existe esto? Aquí se menciona la isquemia, la radiación, sustancias inyectadas, infiltraciones, compresiones por tejidos fibrosos, neoplasias, hematomas. Fíjense que ustedes, aquí parece que hubiese un patrón, y aquí donde dice compresión por tejidos fibrosos, neoplasias, hematomas, parece como que hay unas causas que son compresivas sobre la lesión, por lo que mencioné en un momento, de la inflamación causada sobre una zona que lo comprime. Por ejemplo, en el caso del síndrome del túnel del carpo, que la inflamación del túnel hace que comprima el nervio mediano y obviamente eso causa la mononeuropatía. Pero también condiciones isquémicas o sustancias inyectadas sobre el nervio pueden causar la mononeuropatía. Aquí varias cosas interesantes a tener en cuenta la mononeuropatía. Esta imagen ya se las había mostrado, y aquí es donde yo estaba mencionando pues, los signos de la mano del predicador, la mano caída o la mano en garra, y que son, digamos que tres signos clínicos que denotan lesión radial cubital o mediana. Y aquí, digamos que los ejemplos de eso. Esta imagen representa una visualización del espectro de la inervación de los nervios mencionados, el cubital mediano, sobre y cómo inervan, o cómo generan la inervación sensitiva. Esto es muy importante para tener en cuenta porque uno dice, si existe una lesión del nervio, no sé, por ejemplo, una lesión del nervio mediano, cómo saber más fácilmente que existe una lesión del nervio mediano? Entonces, para lo importante ahí es saber cuál es el territorio que inerva el nervio mediano. Entonces, fíjate que el territorio que inerva el nervio mediano, fíjense que el territorio del mediano es casi la totalidad de la palma de la mano, lo cual incluye del primer casi al cuarto dedo, a la mitad del cuarto dedo, y equivale más o menos como al 70% de la palma de la mano. Es decir, que si hay una pérdida de la sensibilidad de la palma de la mano, uno ya dice, aquí hay una lesión del nervio mediano. O si por el contrario, al contrario de, si se supone que esto es de territorio del mediano, ¿cierto? Todo esto es territorio del mediano, pues exactamente en el dorso de la mano, es decir, que todo esto será el 70% dorsal, será territorio de, del nervio radial. Entonces uno dice, ay, claro, miren, yo le toco aquí, tiene sensibilidad, o sea, cubital, melo. Yo le toco aquí, mediano, melo. Pero cuando le toco sobre el dorso de la mano, digo, ay, miren, no hay pérdida de la sensibilidad. Y cuando hay pérdida de la sensibilidad, digo, que hay una lesión del radial. Ese es importante tenerlo en cuenta, claro, porque entonces, si yo veo que hay una caída de la mano, una lesión del nervio radial con caída de la mano, y entonces cuando yo voy a preguntar, ¿será que eso sí se trata de una lesión radial? Digo, bueno, vamos a hacer pruebas de sensibilidad, vamos digamos que, a estimularlo con, con una brocha, o vamos a estimularlo con la agujita que trae el martillo de reflejos, pues vemos que no hay sensibilidad, uno dice como, o que hay hiposensibilidad, uno dice, madre, eso es una lesión del radial, ya, tanto porque hay pérdida del movimiento como hay pérdida sensitiva. O sea, y que sea muy importante aprenderse
¿Cuál es el territorio de cada uno de los tres nervios? En este mapa conceptual que hice para ustedes, donde hablo de las mononeuropatías y por ende, cuando hablo de la mononeuropatía, hablo de la clasificación del daño y de la clasificación del daño es, ya hemos entendido y vuelvo y repito lo que ya dije anteriormente, el nervio está compuesto de fascículos y los fascículos de axones neuronales. Claro, entonces, si vemos, por ejemplo, dice que las mononeuropatías pueden ser neuropraxia, axonomnesis, y neuromnesis. ¿Qué significa cada una de estas? La primera hace referencia a alteración de la vaina de mielina. Entonces, si ustedes recuerdan sus clases de morfofisiología, se habrán percatado, en yo voy a ver por aquí cómo ejemplificar eso. Eh, sí, con este lapicito me queda súper cool. Bueno, en fin, con este lapicito queda súper cool. Esta es la neurona. Y a la neurona lo recubre una capa que se le conoce como mielina. La mielina viene en vainas y las vainas son ¿cómo decirlo? Como si fueran pequeños segmentos que están recubriendo o revistiendo la neurona. Es decir, piensa que cada uno de mi dedito que está recubriendo la neurona, cada uno de ellos es una vaina de mielina. Mira que tiene vaina de mielina, espacio, vaina de mielina, espacio, vaina de mielina. A esos espacios generalmente les llaman los nodos de Ranvier. El cuento con ello es que en la neuropraxia hace referencia a que hay alteraciones sobre o lesiones sobre la vaina de mielina, pero el axón no está comprometido. Y hasta ahí vamos menos, porque la mielina se puede reestructurar y probablemente a las semanas, con buena reestructuración, digamos que farmacológica y toda la cuestión, se permita recuperar las pérdidas sobre el movimiento y la sensibilidad de esa lesión nerviosa. Las otras, la segunda, la axonomnesis, hace referencia a la alteración axonal, pero sin daño en el epineuro. ¿A qué hace referencia a esta situación? ¿Qué carajos es el epineuro? Bueno, resulta que los nervios, el nervio como tal, está recubierto de tejido conectivo. Está recubierto de tejido conectivo. El nervio está recubierto de tejido conectivo y le llaman epineuro, mientras que los fascículos están recubiertos también de tejido conectivo, al cual le llaman perineuro. Y las neuronas están recubiertas de tejido conectivo, al cual le llaman endoneuro. Entonces aquí lo que pasa es que en el nervio hay un daño en el tejido conectivo, pero no hay propiamente daño en la neurona. O sea, sé que ahí vamos melos. Estos también se recuperan, digámoslo así, que tienen una buena recuperación a corto, mediano plazo. Claro, el problema es la neuromnesis, porque ahí generalmente hay daño, uno, de la mielina, o sea, hay neuropraxia, dos, hay axonomnesis, daño del tejido conjuntivo o tejido conectivo, y tres, hay daño axonal. Claro, el problema de que haya daño axonal es que puede haber una lesión, piénsalo de esta manera, puede haber el nervio está, digamos, literalmente roto o parcialmente roto, como un cable que está o que está pelado o que definitivamente el cable se seccionó. Eso es aún mucho más complicado porque, digamos, si bien sí se requiere de que las puntas del cable, las puntas del nervio se unan, una neurorrafia, es, digámoslo así, de orden quirúrgico, pero la situación es que en general puede que sí la punta se una, pero la recuperación del movimiento y de la sensibilidad no van a ser de una muy, muy buena calidad. Claro, y aquí vienen cosas como por ejemplo el síndrome del túnel del carpo. Ustedes ya lo han escuchado, ya lo conocen bastante bien, donde si bien existe una alteración sobre el trayecto del nervio mediano y donde hay un aumento, sobre todo fibroso, inflamatorio, de los ligamentos que permiten formar el túnel carpiano, lo cual genera una compresión sobre el nervio mediano y lo cual lleva necesariamente a alteraciones en la sensibilidad y el movimiento, o sea, una condición que se debe tener clara, la cual fundamenta el hecho
de que existe dicha condición y que generalmente, digámoslo así, que puede ser causado por movimientos repetitivos de la mano, alteraciones, digámoslo así, sobre la posicionalidad en la cual trabajas, laboras, digamos que es más, esto hace parte más de los síndromes o de los síndromes que tienen unas calidades laborales. Entonces, en general, los síntomas están más ligados a que hay dificultad para agarrar los objetos, disminución de la sensibilidad, ya, eso ya lo hemos visto, entumecimiento, porque como hay pérdida de la sensibilidad, hay entumecimiento, bastante dolor sobre la zona sensitiva o sobre la zona que se comprime. Y aparte de eso, no solamente pérdida de la sensibilidad, sino como hay pérdida del movimiento, pues hay una tendencia hacia la hipotonía. Y esa tendencia hacia la hipotonía genera atrofia o distrofia muscular o disminución del tamaño de los músculos de la mano. Entonces, si bien es importante mencionar sobre todo, digamos que se mencionan a las atrofias de los músculos que están, digamos, por debajo del pulgar, los músculos de la región tenar. Estos son, a pesar de que mm, a pesar de que Argente no los menciona, Argente no menciona los signos de Tinel y Fallen, pero sí es importantísimo que los tengamos en cuenta como parte de la valoración del síndrome de túnel del carpo, donde aquí explico en esta diapositiva cómo realizar estos signos o cómo describir que estos signos son positivos. Y en general se describen, fíjense que son muy fáciles de hacer, tú simplemente le pides a la persona que realice que realice este movimiento, donde si bien va a pegar los dorsos de las manos y va a mantener, digámoslo así, de manera perpendicular el antebrazo a la mano. Generalmente esto se lleva o se debe llevar aproximadamente por unos 30 segundos, un minuto, y lo que va a empezar a sentir la persona es que sobre la zona que está eh, el territorio de la sensibilidad del mediano, va a empezar a presentar espasmos, hormigueos o pérdida de la sensibilidad. Y el otro es un signo que se llama el signo de Tinel. Ese signo de Tinel se hace con el martillo y se golpea sobre, sobre el túnel del carpo, sobre la muñeca, lo cual generalmente va a causar o digamos va a tener como respuesta una sensación de hormigueo o va a causar sensación de parestesia sobre la palma de la mano, sobre la zona que está inervada por el nervio mediano. Esos dos son los más importantes. Hay un signo que le llaman el signo del círculo y es poder hacer un círculo bien hechecito. Si el individuo no puede hacer adecuadamente un círculo, ¿por qué razón? Esto es relacionado con lo que yo mencionaba anteriormente por la atrofia tenar, entonces obviamente no va a poder hacer el círculo, pero es decir, que le va a causar dificultad para hacer flexión, entonces el círculo no va a ser muy bien formado y eso es otro de los, o uno de los tres signos clínicos para detección de síndrome de Carpo. Importante mencionar esto último que queda acá, las mononeuropatías, las otras mononeuropatías. Quería fijarme en la neuropatía del síndrome del túnel del carpo porque tal vez es la más común. Fíjense que me quiero fijar en los, o que me quiero enfocar en los signos clínicos, en cómo encontrar un signo clínico que determine que tiene eso. En este caso, por ejemplo, lo que tiene este mapa conceptual con el resto de las mononeuropatías, porque piensa que cada nervio pues podría tener su neuropatía, obviamente, entonces aquí hago referencia a las más comunes, al frénico, al radial, al mediano, al cubital, al ciático mayor y al peroneo común. Pero ahí en el libro hay un cuadro donde hay descritos más. Vamos a enfocar solamente en estas. Piensen que en amarillito estoy mencionando cuál es, digamos, el hallazgo, la importancia semiológica, mientras que como en una especie de rosadito, rojo muy, muy claro, menciono cuál es la causa de esa neuropatía.
Entonces arranquemos por el frénico y esto puede ser, digamos que muy fácil de interpretarlo porque es el resumen del resumen del resumen. Si bien las características del nervio frénico, una de las características del nervio frénico es que en su trayecto las lesiones en masa pulmonares, no solamente las neoplasias pulmonares, sino una lesión en masa, puede causar compresión del nervio frénico. Y esto a su vez puede causar parálisis, o sea que el hallazgo semiológico es parálisis diafragmática. Y generalmente, como piensen, como es una neuropatía, entonces el nervio frénico puede ser derecho o izquierdo, entonces la neuropatía sobre el izquierdo genera una parálisis del nervio frénico y por ende no hay estimulación ni tonicidad del diafragma, porque el frénico inerva el diafragma. Entonces lo que se va a denotar o detectar es que existe alguna alteración del patrón ventilatorio. Y no solamente esa situación, sino que en general, por ejemplo, en la radiografía se va a ver que el hemidiafragma afectado pues está mucho más elevado, generalmente porque está pues más con mayor parálisis. Pues. Fíjense en lo que respecta al nervio radial, yo había comentado que la rama es muy específica del nervio C7, sin embargo, las lesiones de los plexos o la lesión de C7 o la lesión en el trayecto puede generar una parálisis completa. Y, por ejemplo, esa parálisis no solamente es de la mano, sino dependiendo de la altura donde sea, puede ser alteraciones en el movimiento de la mano cuando es más del antebrazo, por ejemplo, o cuando es mucho más hacia el brazo y la axila, puede causar parálisis del tríceps, de parálisis de los músculos braquial, de otros músculos braquiales o necesariamente de la palma de la mano o del dorso de la mano o de la mano en general y también de los extensores de los dedos por su condición, digamos, por su trayecto. Y como yo les comentaba acá o como se menciona acá, la mano en péndulo, porque un pendular o mano caída o la mano del simio, que es un signo característico de lesión radial. Las causas de este son múltiples y yo, por ejemplo, en clase comentaba que el hecho de los individuos que caminan constantemente con muletas pueden llegar a presentar lesiones radiales, digamos que más a nivel de la axila. Fíjense que aquí yo menciono que las causas pueden ser más traumáticas, dependiendo de la altura del trayecto, lo que yo comentaba hace un rato, y por ende, por ejemplo, si hay fractura humeral o fractura radiocubital, pues obviamente se va a ver comprometido, con heridas cortantes, compresiones. Fíjense que aquí mucho de esto que se está mencionando acá eh, ya se había mencionado en el pasado. Una cuestión importante acá es esto que yo menciono aquí, que durante el sueño cuando se duerme con la cabeza apoyada sobre el brazo. Y es que generalmente, por ejemplo, hay personas que duermen así. O sea, que estiran el brazo y duermen sobre el brazo. Y es que resulta que el dormir sobre el brazo puede generar compresión y esa compresión puede generar una neuropatía al radial, una mononeuropatía al radial. Es importante que a veces la gente dice como, ay, es que yo llego con ese brazo como que con parestesias y dolor y toda la cosa y que se focaliza más hacia el dorso de la mano y uno dice, miércoles, ¿ve usted cómo está durmiendo? Prum, listo, ahí está, eso es del radial. En el caso del mediano, ya lo vimos, ya lo mencionamos, ya lo ahondamos. El signo de la mano del predicador, que ese es el clave acá, o sea, perdón, de mano del síndrome de la mano del predicador, que ya hay unas imágenes de eso que ya se mencionaron. Y pues que obviamente hay alteraciones para la pronación, para la flexión de la muñeca, por esa razón les cuesta dificultad al hacer tinel y por esa razón sí presenta lo que presenta cuando está mencionando positivo. Si bien miren por otro lado que las causas pues son cosas que ya hemos hablado, las compresiones de las muletas, las fracturas humerales, epicondilias por el trayecto. En el caso del nervio cubital las lesiones son más hacia C7 y T1. Y pues por ende digamos que la causa son lesiones en el codo, lesiones, fracturas epicondilares, medial, cubitales, supracondilias, las luxaciones del codo por el estiramiento, obviamente, el hecho de que hayan traumas cortantes y penetrantes. Fíjense que las causas siguen siendo las mismas. Cortante, penetrante, compresiones, tumores que generen compresión local, algunas infecciosas.
Y claramente el hallazgo es la mano en garra. Se parece a la mano del predicador, pero esta es en garra, ¿no? La mano en garra. Y ya les había comentado cómo se ve la mano en garra, porque éramos en la que sí no habíamos mencionado, las dos que no habíamos mencionado son estas. Primero la del ciático mayor, y las causas son las mismas situaciones, pero aquí se le suma que las discopatías pueden ser una causa de esto. En las otras también, pero en las alteraciones del ciático mayor son más frecuentes las discopatías. Entonces piensen una discopatía que causa compresión radicular, y esa compresión radicular puede llegar a causar un síndrome del nervio periférico. ¿Sí? A eso voy. Claro, piensen que toda esta situación se relaciona íntimamente con los hallazgos. Esto que llaman ciatalgia, que hace referencia al dolor sobre el nervio ciático, el cual digamos que se debe examinar por medio de los signos de la SESH y Braga que ya han sido ampliamente descritos. Entonces, generalmente lo que el individuo va a presentar en estas afectaciones del ciático mayor, de lo que llaman la ciática, pues obviamente va a ser que va a haber alteración sobre la inervación del nervio ciático y sobre, es decir, sobre la parte posterior del muslo, la cara posterior externa, posterior externa de la pierna, y el primer artejo del pie. Y que obviamente con, eh, con la maniobra, pues obviamente aumenta la tracción sobre el nervio ciático, y eso generalmente suele causar dolor. Esta me parece interesante, la lesión del peroneo común. Es que resulta que generalmente la lesión del peroneo común causa marcha en estepaje. Yo ya les había mencionado qué es la marcha en estepaje. Eh, y si bien existe una dificultad para que el individuo pueda hacer flexión dorsal, y por ende tiene como si tuviese el pie caído. Entonces como que parece que arrastras el pie. Entonces generalmente tiene dificultades no solamente para la flexión dorsal, sino que tiene dificultad para la eversión del pie. La eversión del pie hace referencia al movimiento que pueda llegar, eversión e inversión que pueda llegar a tener el cuello del pie hacia adentro o hacia afuera. Si bien piensen que muchas de esas situaciones, o bueno, las de las peroneo, se basan, vuelvo y juega, traumas, lesiones compresivas, hemorragias, infecciosas, ¿no? ¿Okay? Pero en general, por ejemplo, en este caso, se debe más, o bueno, o está ligada, por ejemplo, al hecho de las fracturas sobre el nervio peroneo, perdón, sobre el hueso peroneal, terminan causando lesiones del peroneo común, y esta marcha en esto es esto mismo que yo estaba mencionando, la lesión de la imagen que no les terminé de aclarar. Esta marcha en estepaje es como que presenta como el pie caído. Y aquí terminamos con el síndrome de los nervios periféricos. Ahora vamos a pasar con los síndromes extrapiramidales. Y cuando hablamos de los síndromes extrapiramidales, pues tenemos que volver a recordar los síndromes piramidales. Recuerden que cuando hablamos del síndrome piramidal, hablamos que era el síndrome de la primera neurona motora y de cómo se dirigía de la corteza motora primaria hasta la médula espinal, y que hacía decusaciones, y que generalmente hace referencia a la vía, a la vía corticoespinal, que tiene, digamos que dos, la corticoespinal anterior y la corticoespinal lateral, y que por ahí es que mayoritariamente pues viajan las señales motoras. Pero digamos que para entender esto con detalle, primero te voy a hacer, digamos, un repaso muy superficial. Es muy importante que ustedes tengan claro qué es la vía extrapiramidal. Yo voy a hacer una generalidad de la vía extrapiramidal. Sin embargo, hay gente en la primera página y media, digamos, que retoma qué es la vía extrapiramidal y cómo está conformada. Y yo voy a hacer aquí como un resumen de eso para hacerlo más práctico para ustedes. Piensen, por ende, en esta imagen que estoy mostrando acá, en esta.
Si bien para que se realice el movimiento, por ejemplo, para que yo pueda escribir, se necesita al menos de dos perspectivas en el movimiento. Uno, el hecho de que se planifique, que mi cerebro planifique cómo va a ser el movimiento y cómo lo va a llevar a cabo. Y dos, cómo se ejecuta ese movimiento. Esas dos condiciones son muy importantes. Al fin y al cabo, quien va a terminar ejecutando el movimiento, quien va a terminar, o sea, llevando la parada en la ejecución del movimiento, va a ser la vía piramidal. Mientras que por otro lado, la vía extrapiramidal va a brindarle como el apoyo. Esto, para hacerlo fácilmente comprensible para todos ustedes, es más bien, o voy a poner un ejemplo muy fácil y sencillo de entender. Piensen que la vía piramidal es el maestro de la orquesta. El maestro de la orquesta va dirigiendo cuál es el movimiento que va haciendo cada músico y va dirigiendo la orquesta. Y esa es la vía piramidal. Si el maestro de orquesta se detiene, en general la orquesta va a tender a detenerse. Pero aparte de eso, aparte del maestro de orquesta, si bien existen, digamos que dentro de los grupos, dentro de las orquestas, por ejemplo, allá están las trompetas, y allá están los violines, y allá están los contrabajos, y allá están los violonchelos, y allá están los vientos, ahí existe, digamos que un coordinador para cada uno de estos instrumentos. Y ese coordinador será esa condición, la planificación. Entonces, primero el maestro de orquesta la ejecución, mientras que el que planifica cómo se va a interpretar la pieza está allá, digamos que es el líder de cada segmento instrumental. Si entiendes ese ejemplo, entonces lo que quiero que comprendas es que dentro de la ejecución, si no existiese ningún tipo de planificación, por ejemplo, cuando yo voy a coger mi termo, lo cogería o muy suave para poder soltarlo o muy rápido para, si fuese delicado, para que este se rompiese. Entonces piensen por ende que quién hace que el movimiento sea más fino, más estable, con menos vibración, que sea mucho más, por decirlo de alguna manera, sutil, que sea más acorde a la situación, el momento, la circunstancia, pues quien se va a encargar de esa situación va a ser la vía extrapiramidal. Entonces, cuando yo hablo de la vía extrapiramidal, vamos de la vía extrapiramidal, nos referimos a todo el contexto que subyace la planificación del movimiento. Por esa razón aquí menciona que dentro de ese contexto de la planificación, ¿quién se encargará de la planificación? Si bien la ejecución es de la corteza motora y de sus cortezas subsecuentes, pero sobre todo de la corteza perdón, la corteza motora primaria o el homúnculo motor, que ya se había mencionado. Las áreas que están debajo de ella, las áreas secundarias y terciarias, como por ejemplo los núcleos, lo que antiguamente le llamaban los núcleos, perdón, los ganglios basales, pero que en la actualidad se le llaman núcleos basales. Estas estructuras, los basales, son aquellos, sumado al tálamo y sumado a algunas estructuras mesencefálicas, como la sustancia nigra o el núcleo rojo, son aquellos encargados de hacer un control. Entonces, voy a intentar visualizar esto, permítanme. Aquí voy a intentar abrir las diapositivas que tenía abierta eh, un ratico, pues un ratico hace, cuando estamos hablando en clase, las diapositivas de anatomía, para explicarles y traerles algo y porque también tenemos que mencionar la consideración de las vías. Que otra vez vuelven a fregar con el cuento.
Cargue un poquito. Esta es una esta imagen que ustedes ven a esta imagen que ustedes ven a continuación hace referencia a las ubicaciones. Este es un corte coronal donde lo que ves son las ubicaciones de, de, de los núcleos basales. Esta imagen ya la habíamos visto en el síndrome piramidal, porque de la corteza motora primaria, digamos que se desprende la vía piramidal que pasa por la cápsula interna. Ok, y hasta ahí vamos menos. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Antes de que esa señal baje por por el que vamos a llamar o el que llamamos el director de la orquesta, es necesario que se planifique y en la planificación entran las cortezas motoras secundarias que están al lado de la corteza motora primaria. Y entonces ellas, ¿qué es lo que hacen? Tienen una vía donde se permiten conectar con estructuras como el putamen, el globo pálido, el núcleo caudado, y estas estructuras le permiten planificar o permiten planificar la, el movimiento y, digámoslo así, que se realiza una nueva sinapsis que va a ir hacia la corteza motora primaria y ahí, después de la planificación, esa condición en las áreas terciarias y secundarias va a permitir que se genere per se el movimiento. Entonces, para hacerlo claro y para que de pronto no estén confundidos con esto, piensen por ende cómo haces cuando vas por la calle y estás jugando con tus llaves digamos, a botarlas y luego nuevamente cogerlas. Aquí aparecen muchas cosas, eh, controles, controles de los núcleos basales y controles cerebelares, pero digamos que aquí no estamos especificando puntualmente en los controles subcorticales, es decir, de los núcleos y el tálamo. Y entonces resulta que lo que va pasando acá es que cuando lanzan las llaves y las llaves están arriba, tú ves, tu cerebro calcula cuál es la velocidad de ascenso, cuál es la velocidad de descenso de las llaves y aparte de eso, a dónde tienes que poner la mano para que la llave caiga. Entonces lo primero que hay que hacer es que con tus ojos detectas y con tus oídos detectas, uno, el movimiento de las llaves, dos, la visualización, es decir, que hay una activación de las señales aferentes, por ende aquí dice parieto occipito temporal, una señal, las señales aferentes y vienen y se reinterpretan en la corteza para luego pasar a un área secundaria, a lo que ya hemos comentado, como en las áreas subcorticales, núcleos basales y toda esta cuestión, para que éstas envíen una señal hacia la corteza motora primaria y en la corteza motora primaria se genera la despolarización de la motoneurona primaria, la cual va a generar necesariamente la activación de la vía piramidal y por ende la ejecución del movimiento, es decir, a dónde yo tengo que colocar la mano. Esa es como una explicación fácil de esto. Por ende, cuando aquí yo voy para acá, por ende, cuando aquí menciono en estas diapositivas que la vía extrapiramidal
digámoslo así, como que tiene tres niveles, un nivel superior en la corteza, que son las áreas motoras y premotoras o motoras secundarias, las áreas subcorticales, que son los núcleos, y las áreas, digámoslo, inferior o del tronco, mesencefálico, puente y bulbo raquídeo. Y por ende la vía extrapiramidal tiene diferentes tractos. Y aquí es donde viene la segunda parte de esta explicación. Es que la segunda parte de esta explicación llega a las vías. Tractos o vías hace referencia a la misma cuestión. Para la diapositiva los tractos. Esto hay que tenerlo súper claro. Esto. Fíjense en lo que voy a intentar quitar esto de aquí así, chiquito. Eso. Fíjense en las vías que se mencionan como, ay, por favor, eso, que se mencionan como vías descendentes o motoras, de las que ya hemos hablado, la corticoespinal lateral y anterior, pues esas son la vía piramidal y por ende dice control fino de las extremidades. Y hasta ahí menos. Pero las otras vías, la vía tectoespinal, que aquí se menciona, la vía rubroespinal, que aquí no se menciona, la vía reticuloespinal y la vía vestibuloespinal, que estas dos aquí sí se mencionan. Estas vías, la vía tectoespinal, rubroespinal, cumplen funciones relativamente similares, por esa razón Saladín, que es quien hizo este cuadro, no lo menciona. Eh, por esa razón yo le coloqué aquí entre paréntesis, estas van a ser parte de la vía extrapiramidal, o sea que la vía piramidal es la córtico-espinal lateral anterior y todas las otras vías son las vías que apoyan a la córtico-espinal anterior, es decir, que permiten que el movimiento, por ejemplo, aquí dice que la vía textoespinal genera el giro de reflejo de la cabeza hacia estímulos visuales, o que la vía reticuloespinal, perdón, genera el equilibrio y la postura, o que la vía vestibuloespinal genera el equilibrio y la postura y el posicionamiento de la cabeza. Entonces, lo que quiero que entiendan acá, lo que quiero que entiendan acá es que la vía córtico-espinal es como en la punta de lanza, mientras que las otras vías medulares van a permitir generar una mejor cohesión en el movimiento. Es decir, que el movimiento sea mejor estructurado. Por ende, lo que vamos a ver como extrapiramidalismos es fácil de entender cuando entiendes que hay una pérdida de la capacidad de mantener movimientos finos. Por ende, en los extrapiramidalismos, los movimientos van a ser como, van a haber tics, temblores, mioclonías y todo eso que son movimientos. Los individuos no se pueden quedar quietos, porque lo normal es que tú tengas las manos aquí y que no tiembles. Pero en la mayoría de las situaciones, en muchos de los que vamos a ver, se evidencian temblores. ¿Por qué? Porque la vía corticoespinal, check, está bien, pero no hay nadie quien pare la vía corticoespinal y por ende no puede generar un movimiento fino y controlado. Vuelve y juega, ejemplo, director de la orquesta, músicos de la orquesta. Cool. Más o menos, espero que esté más o menos claro. Ahora sí vamos entonces, ¿cuáles son bueno, aquí yo le coloqué, perdón, dice síndrome extrapiramidal, voy a leerlo tácitamente. Control del movimiento voluntario y del tono muscular. O sea, ¿para qué funciona la vía extrapiramidal? ¿Para qué funcionan las vías que acabamos de ver? Tectoespinal, reticuloespinal, vestibuloespinal, rubroespinal. Todas estas vías funcionan para controlar el movimiento voluntario y el tono muscular. Por ende, como se menciona aquí, pues tiene una amplia participación en la planeación del movimiento y la ejecución de los movimientos automáticos y los movimientos asociados. Entonces, ¿cuáles son las condiciones, hablándolo semiológicamente, las disfunciones que podemos encontrar? Entonces, aquí si bien hay 1, 2 y 3, hay 3 tipos de disfunciones. 1, los trastornos del movimiento. 2, los trastornos del tono. Y 3, los trastornos de la postura. Entonces, piensen que esto no es tan complejo como parece, porque los trastornos del movimiento harán referencia a que o los movimientos son muy rápidos, llamados hiperkinéticos, que significa kinesia hace referencia a movimiento, entonces, o que los movimientos son muy rápidos,
O hay otros que llaman hipoquinéticos. Por esa razón aquí dice hiperquinéticos, aparición de movimientos anormales involuntarios. O hipoquinéticos, que hay movimientos que son muy lentos. Listo. Trastorno del movimiento. O que hay una pérdida de los movimientos automáticos asociados. Es decir, o hay hiperquinesia, hipoquinesia o asinesia o aquinesia. O están muy rápido o son muy lentos o no existen. Eso, más o menos así por ahí va la vuelta. Si bien, dos, los trastornos del tono piensa que el tono muscular da referencia a las condiciones, digamos que ligadas a su contexto contráctil. Entonces, o está hipertónico o está hipotónico. Tal vez puede que esto les genere alguna confusión con lo que habíamos visto en el pasado de flácido y espástico. Y sí tiene una relación, pero más adelante lo vamos a mencionar. Porque fíjense que eso de flácido y espástico se habló mucho en piramidal. Pero aquí estamos hablando de extrapiramidalismos. Vamos a... Y los trastornos de la postura, que generalmente son distonía y otros relacionados con un trastorno que vamos a ver más adelante eh, relacionado con la distonía, que ya los voy a explicar con detalle. Ok. Entonces aquí los coloqué como del movimiento, del tono y de la postura. Entonces del movimiento. Esto aquí va a haber un montón de videos. Estos videos ustedes pues obviamente es más bien que los videos hacer, porque si uno no los ve, uno no sabe cómo carajo reconocerlos. Entonces, ¿qué será la hipoquinesia? Hipoquinesia, hipo de que no puede moverse bien. Kinesia, hipo de que es lento, perdón. O, 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 o que no tiene esa misma velocidad. Por esa razón hace referencia a lentitud global en los movimientos. ¿Es esto hipomimia? La misma situación. Hará referencia a los movimientos de la cara, como que los movimientos de la cara son lentos. Hipomimia. O inexpresividad facial. O falta de movimientos relacionados con el balanceo de las manos al caminar, por ejemplo. O que hay una alteración en la forma en la que escribe. Semiología, eso le llama micrografía, que escribe muy pequeñito. Estos movimientos hipoquinéticos son bastante comunes encontrarlos en las enfermedades como la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Parkinson, y generalmente en estas condiciones llamadas como trastornos neurocognitivos. Ah, el movimiento. Fíjense cómo se ve lento. Ahí le está diciendo, ahí le está diciendo que levante los brazos y como que... ¿Me escucha? Yo le voy a dar la hora. Lento, rápido. Ahora con los ojos, rápido, 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 lento. Fíjese que cuando el entrevistador le dice que haga este tipo de movimientos rápido, lento, rápido, lento, él no puede controlar la velocidad del movimiento y al no controlar la velocidad, al no poder aumentar y disminuir la velocidad porque se queda lento, a eso es lo que se le conoce. Y aquí viene las hiperquinesias. De las hiperquinesias hay 5. Uno, tics, temblores, corea, parismo, mioclonías. Aquí les coloqué cuáles son las causas de los temblores, es decir, las causas de los temblores. Y es que cuando resulta que hablamos de hiperquinesias, a lo que más nos referimos son a temblores. Claro, pues no solamente las causas de temblor, de hiperquinesia, sino en general de los diferentes tipos de temblores. Porque resulta que los temblores, acá, pueden ser temblores que se relacionen con la postura o temblores cinéticos o temblores en reposo. Esto es importante porque el autor Argente clasifica el capítulo de temblor como, bueno, el temblor puede ser temblor en reposo,
O el temblor puede ser temblor de acción, o sea, o que se está moviendo. Y el temblor de acción puede ser de una condición postural, es decir, de la postura, o temblor cinético que hace referencia más al movimiento cotidiano. Y ahí las causas. Arranquemos hablando primero por el temblor. Entonces resulta que si bien cuando se habla de temblor en reposo, se evidencia que hay una alteración, pues es decir, que está temblando cuando está en reposo. Por esa razón se llama hiperquinesia. ¿Hiperquinesia qué es? Que se mueve. Hipoquinesia es que se mueve muy lento. Entonces, ¿cómo evaluar si un individuo tiene temblor en reposo o no? Ah, es bien fácil. Ya les voy a explicar cómo. La verdad es que es bastante fácil de evaluar cómo tiene temblor en reposo. Pero, ¿y cómo tiene temblor en acción? Ese es otro punto importante. En cuanto al temblor en acción, si bien se presentan dos tipos, lo que estaba mencionando hace un rato, que es uno el postural, es decir, que se pone de pie, debe ser que hay alguna alteración sobre la postura, o dos, que es cinético, que hay alguna alteración sobre los movimientos propiamente. Estos son simples, intencionales, de tarea o isométricos. Vamos a hablar de cada uno. ¿Cómo voy a hablar de cada uno de ellos? Pues viendo cómo se exploran y cómo se exploran. Bueno, resulta que primero vamos a hablar del temblor en reposo. ¿Cómo se explora el temblor en reposo? El temblor en reposo generalmente se debe explorar sentado. Entonces, el individuo está sentado, digamos que sobre la camilla, y lo sientas que los pies le queden como flotando. Y aparte de eso, le pides que em, la cara medial del antebrazo, digamos que esté sujeta o que caiga sobre los muslos. Es decir, que quede como, voy a alejar aquí un poco, quede como así. Los brazos le queden sobre el muslo. Así como está en la imagen de acá, solamente que es que aquí tienen las manos cruzadas, aquí la idea es que tenga las dos manos así sobre el muslo. Y ahí está en reposo con las piernas al aire. Y evalúas si así, en reposo, hay algún tipo de temblor. Y ese es un temblor en reposo. Generalmente los temblores en reposo son mayoritariamente indicativos de que existe, por ejemplo, son mayormente indicativos de la existencia de enfermedad de Parkinson o intoxicación por metales pesados o ocasionalmente por enfermedad de Huntington. Y ahora vamos con la otra parte de la clasificación, que ya reposo. El temblor en acción. Entonces primero veamos el que se llama postural. El postural es fácil de evaluar porque tú lo que haces es decirle, venga, estiren los brazos así. Cuando estira, así como yo los tengo aquí en este momento, y cuando estiras los brazos, evalúas la fluctuación en el temblor. Argente dice que es una buena idea para valorar la fluctuación del temblor ponerle una hoja. Y al ponerle la hoja, a quitar esto, efecto de la cámara. Ah, para hacer esto. Quitarlo. Esto mucho. Perfecto. Entonces resulta que Argente dice como, venga, ¿usted quiere evaluar mejor el temblor? Póngale una, estírelos, póngale una hoja, y si usted ve que fluctúa mucho y que la hoja se cae, es porque sí existe temblor postural. Porque si la hoja empieza a temblar y por ende, claro, se cae, existe temblor postural. ¿Cuáles son las causas de temblor postural?
las causas de temblor postural generalmente es fisiológico, pero, situaciones relacionadas con el aumento del estrés pueden causar alteración de esta. La abstinencia de drogas, toxicidad, el consumo de medicamentos, como por ejemplo el ácido valproico, antidepresivos como por ejemplo la mitriptilina pueden llegar a causar eso. Generalmente las intoxicaciones, algunas situaciones como la abstinencia a psicoactivos, incluyendo la abstinencia a alcohol, por ejemplo, pueden llegar a causar. Y dentro de las posturales, mira, el primer postural, recuerda que hablamos de las cinéticas, o sea, las que ya incluye un movimiento que ese individuo haga cotidianamente. Estas son cuatro: la simple, intencional, de tarea o isométrico. Y la simple es muy fácil de evaluar, porque la simple es simplemente coger un vaso y que permita hacer este movimiento. ¿Eso qué está evaluando? Está evaluando cómo se genera, por eso se llama cinética, cómo evalúa la trayectoria de todo esto. Es evaluaciones de trayectorias. Cómo va migrando, por ejemplo. Claro, piensa que por ende si tuviese temblor, cuando va a coger el vaso, le cuesta el trabajo poder llevar el líquido que tiene el vaso a la boca. Ese temblor, ¿sí? O intencional, a que hacer referencia intencional, a que en un punto específico, por ejemplo, aquí en la evaluación, se muestra la prueba de índice nariz. ¿Y qué es el índice nariz? Pues que tú como evaluador le pones el dedo índice y le dices repetidamente con la punta de su dedo toque la punta con la punta de su dedo toque la punta de mi dedo y su nariz. A esto. Y a veces haga esto y toque la punta de su, toque el lóbulo de su oreja. ¿Qué intentas evaluar ahí? Cuando hay temblor o generalmente cuando hay alteraciones sobre la propiocepción, no puede tocar la punta o se va para un lado, para el otro, o le cuesta dificultad llegar a un punto específico del lóbulo, que no puede hacer esta prueba, y eso significa por ende que hay una alteración desde lo que es semiológico intencional, es decir, de movimientos específicos. Cuando hace referencia a tarea, es de tareas, de movimientos específicos. Por ejemplo, uno le dice a un individuo que, como Argente lo menciona, que dibuje un espiral. Al dibujar el espiral puede que tenga algunas pequeñas alteraciones, o sea, me refiero a que no esté totalmente bien hecho, pero sí, digamos que conforma una estructura espiral. Pero el cuento con ellos es cuando él lo intenta hacer, como que, como que se va para un lado y no queda. De hecho, es porque no puede seguir un patrón dentro de la escritura. O por ejemplo, cuando hay micrografía. El isométrico hace referencia al temblor, que se recuerda que todo esto, ¿para qué estás intentando evaluar en todo esto? Si hay o no temblor. Claro, en el caso del de tarea, cuando está empezando a hacer el espiral, se evidencia temblor y se ve en el trazado. El isométrico, cual piensa que intenta levantar este elemento pesado, por ejemplo, este termo. Entonces, cuando está levantando el termo, empieza a temblar y por ende, digamos, semiológica, métrico. Temblor al levantar un elemento pesado. Fíjate que aquí es temblor o movimiento voluntario, el simple, al llevarse un vaso. Temblor intencional en movimientos específicos, el, el punta nariz. En la tarea, temblor de tarea, cuando yo lo pongo a escribir o a hacer una espiral. O temblor isométrico, cuando lo pongo a levantar algo pesado. Listo. Y ahí queda lo de los temblores. Segundo, ya se exploraron temblores. Ahora vamos para el segundo, que se llama corea.
Cuando se habla acerca de la corea, digamos que las dos enfermedades que ustedes hayan escuchado que se relacionan con Corea son, uno, la Corea de Huntington o la Corea de Sydenham. ¿Por qué les llaman Corea? Por el movimiento que presenta. ¿Cuál es el movimiento de la movimiento llamado Corea? Entonces, si bien la Corea tiene una característica es que son movimientos excesivos, irregulares, no tienen ningún propósito, no se pueden predecir porque no tienen un patrón, o son singulares, me refiero a esa que no tienen un patrón específico a la hora de moverse. No son rítmicos, una arritmia total. Son breves, bruscos, rápidos y no sostenidos. ¿Qué característica tienen estos? Las coreas pueden ser generalizadas, que hace referencia a que se manifiesta en todo el cuerpo, o la corea puede ser focalizada, digamos por ejemplo solamente en la mano, ¿sí? O la corea puede ser una hemicorea que se presenta en el cuerpo. Piensa que esta corea que se llama generalizada es porque ese movimiento, esa característica del movimiento se presenta en dos o más zonas. Por ejemplo, en este ejemplo que vamos a mencionar se presenta en la boca, pero también se presenta en la mano, entonces es como, hace como esto. Y no puede parar de moverlo. Observen. ¿Cómo se llama ese movimiento? Corea. El movimiento del pie. Y en el movimiento de la mano. Así que la derecha la puede dejar quieta, pero la izquierda como que le cuesta trabajo dejarla quieta. Movimientos más adelante. Ya, mire, 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 mire. ¿Ven eso? ¿Qué hace con la lengua y con los labios? Entonces, no sé si ustedes habrán percatado que a veces hablan con una persona ya mayor y empieza como, y ahí empieza a hablar y es como, y empieza como a morderse los labios y esto. Eso no es normal, eso hace referencia a que tiene movimiento corea. Esos movimientos corea, corea, son normales o anormales. Evidentemente son una condición anormal porque exagerados, son excesivos, perdón, irregulares, son impredecibles. Y hace referencia a una corea del cuento, como por qué tiene ese movimiento de corea. ¿Será que tiene una corea de Huntington o será que tiene una corea de Sydenham? La diferencia entre la corea de Huntington y la de Sydenham es que la corea de Huntington es una enfermedad, es un trastorno neurodegenerativo, pero que también tiene un componente autosómico. Mientras que la corea de Sydenham es una consecuencia de una infección por estreptococos beta-hemolíticos. De que aquí para allá ya son mucho más breves, los del temblor sí son 5 y toda la cosa, pero ya reconocerlos son más complicados. Este tercero se le conoce con el nombre de balismo. Fica el balismo. Balismo son movimientos violentos, igualmente son irregulares, pero resulta que se focalizan más en las porciones proximales de los miembros. También pueden ser generales, hemilaterales, que le llaman hemibalismo. Generalmente diferenciar entre el balismo y la corea a veces es complicado y por esa razón, por ejemplo, a la gente le llama hemicorea hemibalismo. Es la característica del movimiento específico, cómo se presenta el balismo. Por esa razón dice que son de las extremidades. Fíjense que en el caso de la corea es como solamente como de la mano y de la boca, mientras que este compromete como brazo, como que va, lo mueve aquí, vuelve y estira y como que no lo puede, como si no lo pudiera dar quieto.
Las causas del barismo son multivariadas, van desde enfermedades o trastornos neurodegenerativos y sobre todo este tipo de signos clínicos se encuentran en intoxicaciones, síndromes de abstinencia, intoxicaciones por alcohol, intoxicaciones por mercurio, por ejemplo. Bastante común encontrar este tipo de balismo o corea en intoxicación. Entonces, si es que no puede tener quieto el brazo, eso es igual a balismo. Brazo de ba, brazo balismo, para que te lo aprendas. ¿Qué es una mioclonía? Las mioclonías son movimientos involuntarios, como los otros, porque todos son involuntarios, no los puedes controlar. Igual, como los otros, suelen ser bruscos, como los otros. Pero dicen que aquí se menciona que estas son relaciones o causas por contracciones musculares o por inhibición de la contracción muscular. O sea que debe ser un movimiento como, a diferencia de los otros, porque el otro era como acá la mano o la boca, o la corea, o el barismo, o el temblor, y si levanto algo pesado, isométrico. Pero aquí este es como que está bien y hace esto. ¿Viene? ¿Está bien? Y a eso se referencia a mioclonía. Es un movimiento brusco, único, chan, causado por la contracción muscular. Claro, entonces piense por ende que las mioclonías pueden ser focales. Y es decir, que comprometen una sola parte del cuerpo, por ejemplo. Esto. Y otra vez. Y otra vez. Dicen que parece como si el movimiento tuviese un patrón rítmico. O las que son multifocales o generalizadas, que son en dos o más zonas. En esta micronía. Ya está así. Está lo más de normalita. Miren lo que pasa con extremidades superiores. Eso. Ahí está. Mioclonía. Miren este. Por ejemplo, de mioclonía. Aquí dice crisis convulsiva mioclónica. Y sí, es cierto porque generalmente los episodios convulsivos, no todos suelen ser episodios convulsivos tónico-clónicos, generalizados, algunos cursan solamente con mioclonía, cosa que ustedes ya evidenciaron, digamos que cuando estudiaron la física. En estos, la característica, igual que ella, ¿no? El ejemplo pasado, mioclonía. Hay un tercero, que está más ligado a encefalopatías. Uno que se le conoce con el nombre de flapping. Voy a ir para atrás a explicarles qué es el flapping. Si ustedes se fijan aquí en lo que menciona la diapositiva, dice que hay unas mioclonías que son mioclonías positivas y otras mioclonías que le llaman mioclonías negativas. En las mioclonías positivas generalmente hay sacudida, esta así, y las que vimos hace un rato. Pero hay unas mioclonías que le llaman mioclonías negativas, que hace referencia a la inhibición de la actividad muscular, o sea que es al contrario, que está así contraído y como que se, la contracción se pierde el tono y cae y luego regresa, cae y luego regresa. Eso es lo que se evidencia en esta.
diapositiva, generalmente se evidencia estas mioclonías negativas o el flapping se evidencian en encefalopatías. Piensa que, o sea, es decir, en síndromes meningoencefálicos o encefalopatías traumáticas, encefalopatías eh, de origen toxicogénico, se evidencia este flapping o mioclonía negativa. Así que está, ¿sí? Y como que parece como si temblara, pero en realidad no es que tiemble. Ahí no es muy claro porque ahí uno diría, pero es que ahí parece como si hubiese un temblor. No, aquí es que las manos están así, como las manos están extendidas y lo que muestra el signo es que como que la mano se cae. Eso le llaman flapping. ¿Por qué? Porque está contraído, porque los músculos flexores están contraídos, los músculos flexores están contraídos, los extensores están estirados, y lo que pasa es que hay una pérdida de la contracción, por ende genera una pérdida del tono muscular. Aquí en ese video no se ve tan bien. Hay un video donde se ve. Bueno, voy a dejar el video donde se ve mucho mejor para que le echen detalle. Cool. Y nos quedan los tics. Cuando se mencionan los tics, vuelve y juega, movimientos anormales. Ay, pues sí, todos los movimientos que hemos visto son anormales. Estos son igualmente bruscos, recurrentes, rápidos, que se denominan como tics, motores o vocales, los cuales pueden ser simples o complejos. ¿A qué hace referencia que sean motores? Por ejemplo, los tics motores hacen referencia a la contracción de un grupo muscular. Por ejemplo, los músculos palpebrales del ojo o de la boca serían así tics motores. Los vocales hacen referencia a los que son. Piensen por ende en lo siguiente. Los tics motores simples son, por ejemplo, la contracción del párpado. Eso será un tic. Y tiene una condición de estereotipada, ¿no? O sea, como que siempre viene el mismo tic. Ese es el tic motor, simple. Cuando se habla de tics motores complejos, significa que son dos o más tics. Entonces resulta que tiene aquí, aparte en el ojo, dos tics. Hace ser complejo. Los vocales sí tienen otra vuelta diferente. Los vocales pueden ser simples o complejos. Cuando hace referencia a los tics vocales simples es porque el individuo hace como mm, mm, o tose o gruñe o carraspea, pero sin algo que lo explique, pues. Esos son tics vocales simples. Y los tics vocales complejos son de tres tipos. Uno, que le llaman palilalia. ¿A qué se referencia la palilalia? Que repite las palabras. Miren esto. Tatiana, ¿y qué te regalaron de Navidad? Mi mamá me regaló un perro y ay, juego con él todos los días. No sé si ustedes lo alcanzaron a escuchar, es que en este sí hay que escucharlo, pero ella lo que dice es que, ella lo que dice es algo así como, mi mamá me regaló un perro, y juego con él todos los días. Repita tanto la palabra perro, días.
A eso le llaman tic vocal complejo. ¿Por qué razón pasa eso? Repite la palabra y al repetir la palabra es una condición de tic. Otro tic vocal complejo será eh, aquel que llaman ecolalia. ¿Qué es la ecolalia? La ecolalia es que repite lo que otros dicen. Vean este video, el video se van a percatar como los papás le dicen algo al niño y el niño repite lo mismo que dicen los papás. Y uno dirá, ay, eso es común encontrarlo en los niños. Sí, sí, eso puede ser común encontrarlo. Pero no cuando la repetición de lo que dicen, o sea, constantemente se quedan repitiendo siempre la misma frase o la misma palabra de él y de colalia. Generalmente en los niños, sobre todo cuando están más pequeños, puede ser común encontrar, pero ya digamos que entre los 5 a los 10 años no es común encontrar, es un signo, una alteración neurocognitiva, por ejemplo. El tercero de los que resta acá es uno del cual no tengo video, pero pues es que es más que evidente que no se puede encontrar video. Y es uno que, te recuerdo, palilalia, ecolalia y el tercero es coprolalia. La coprolalia, pues es que cuando habla no tiene ningún filtro a la hora de hablar y sus palabras están llenas de grosería. Y no son groserías como cuando estás hablando con un amigo, sino son groserías que no tienen ningún sentido, ningún contexto dentro de la narrativa del individuo. Está así normal y empieza a hablar y a decir groserías y groserías y groserías, pero sin ningún contexto. Miren este motor simple y complejo. Ah, Los tics son espasmos, mira, movimientos o sonidos repetitivos que se hacen aquí tiene un tic solamente palpebral de y aquí manera tiene un tic repetitiva. palpebral y cervical. Las personas que tienen tics no pueden controlarlos voluntariamente. Por ejemplo, puede ser que una persona con un tic motor parpadee una y otra vez sin parar, o Aquí lo que menciona el que una video persona con un tic vocal es que los tics son muy difíciles de controlar y es emite mucha razón, gruñidos involuntarios. porque resulta que los tics, cuando una persona intenta controlar el tic, entra en un episodio de estrés y ansiedad y puede controlar los siguientes 20, 30, 40 segundos, pero entra un momento de ansiedad donde tiene que otra vez, otra vez debe hacer el movimiento porque es difícil de controlar, es voluntario. Ahora hablando del tercero, ya hablamos de lo que hablamos acá, son todos trastornos del movimiento. Todo lo que se habló fueron trastornos. Y esa es la parte un poco más larga. Ahora hablamos trastornos del tono. O es o hipertónico o hipotónico. Claro, entonces los trastornos hipertónicos generalmente se refiere a extremidades ácidas, mientras hipotonía a extremidades más ácidas. La hipertonía generalmente hace referencia a que hay un tono muscular elevado, con una dificultad para moverse, con espasmos musculares, mientras que la hipotonía es en que hay un contexto de bajo tono muscular, con dificultad de pie, con inestabilidad. Y por ende es importante mencionar dos cuadros aquí que traigo para usted. El primero es, uno, ¿cuáles son las características que diferencian la hipotonía de origen extrapiramidal con algo que se llama la plegia fácida, la plegia flácida? Entonces es importante determinar, porque eso es lo que yo le estoy diciendo ahorita. Momento. Hablemos de las hipotonías. Yo tenía entendido, o sea, me pongo de papel. Yo tenía entendido que en el síndrome piramidal se mencionaban que las parálisis o las plegias pueden ser flácidas o espásticas. Si en la plegia flácida hay una pérdida del movimiento, entonces es porque hay hipotonía y por tanto, por esa razón, diferencias las plegias flácidas de las hipotonías. Y por ende también más adelante hay un cuadro donde se evidencian las hipertonías de las plegias espásticas. A ahondar. Dice que inicialmente dice que la definición propiamente, y arranquemos la definición,
Es que resulta que la definición de la hipotonía es que evidentemente hay una disminución del tono muscular. Es más que claro. Que si bien esta hipotonía es de un origen extrapiramidal, mientras que la plegia flácida hay una pérdida completa de la fuerza muscular, por eso hay una hipotonía marcada. Mientras que la hipotonía aquí no es tan marcada, el tono muscular está disminuido, pero es que resulta que en las plegias flácidas el tono muscular está casi ausente o es muy bajo, y lo cual explica necesariamente que los reflejos sean casi disminuidos o abolidos, mientras que aquí en las hipotonías de origen extrapiramidal todavía hay tono. Piensen por ende el porqué de estas explicaciones. Porque ¿quién es el director de la orquesta? El director de la orquesta es la vía piramidal. Y si hay alteraciones de la vía piramidal que generen flacidez, pues todo el músculo pierde fuerza, pierde reflejos por la lesión propia del tracto. En cambio, la vía extrapiramidal puede que, piensa en esto, en la orquesta que está mencionando, puede que el grupo de los violonchelos suene mal, pero toda la orquesta va a seguir relativamente funcionando bien. ¿Por qué? Porque todavía tiene el director de la orquesta, que es la vía piramidal. Entonces, por ende, se puede mantener parte del tono muscular, todavía tiene algún tono muscular debido a la disfunción, todavía puede tener reflejos, pero obviamente en el síndrome piramidal, en la plegia flácida, no es nada. Y esto mismo pasará pues con la hipertonía. Claro, miren que, por ejemplo, no hay reflejos osteomusculares, tampoco hay reflejos lógicos, hay una pérdida significativa de la fuerza en uno porque el maestro ya no está y por ende no hay movimientos, los movimientos están ausentes. En cambio, miren que aquí sí hay, aquí en el extrapiramidalismo sí hay movimientos, hay algunos temblores, hay coreas, hay atetosis, que no lo he explicado todavía, lo voy a explicar más adelante, hay, eh, me fue la palabra, hay temblores que, hablando de los temblores, hay temblores que pueden ser temblores posturales o temblores relacionados con el posicionamiento. Y miren que es importante, porque es muy importante, en cuáles son las condiciones semiológicas que te llevan hacia la condición patológica. Y es que resulta que los síndromes, las alteraciones de la vía piramidal generalmente son o generan, o su explicación está basada más en síndrome cefalopáticos o meningoencefálicos o síndrome meningoencefálicos, perdón, o síndrome de hipertensión endocrina, o síndromes de accidente o de ataques, perdón, cerebrovasculares o eventos cerebrovasculares, claramente, mientras que los relacionados con la hipotonía no, son más condiciones que van siendo avanzadas en el tiempo. La enfermedad de Parkinson, Hunting, todos los trastornos neurocognitivos. Punto importante. Este cuadro me parece una locura. Hay otro que yo hice mencionando, perdón, que traje para ustedes mencionando la diferencia entre síndrome piramidal y síndrome extrapiramidal. Este me parece interesante porque sería como entender las diferencias entre, porque si te hablo de síndrome piramidal y ahora te está hablando de síndrome extrapiramidal, pues entonces ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué lo causa? ¿Cuáles son las cosas del tono? Fíjense que aquí hace referencia a tono muscular, hipertonía espástica. ¿Cuáles son en la vía extrapiramidal? Hipertonía rígida. ¿Cuál es la diferencia entre hipertonía espástica e hipertonía rígida? Aquí vienen cuestiones importantes, porque entonces el cuento aquí de esta condición espástica, recuerden que yo había comentado que es una cosa que si bien las situaciones hacen mención a que hay alteraciones en la resistencia, en la espasticidad. Pero resulta que aquí, si bien, como hay una lesión importante,
parálisis que generalmente es espástica, esa parálisis espástica se asocia puntualmente a una pérdida de las habilidades motoras. Que si bien, fíjense aquí, punto importante, dos signos, uno, la rueda dentada y dos, la tubería en plomo. En los síndromes que son de origen piramidal, los signos de la rueda dentada y de la tubería de plomo son ausentes, mientras que los síndromes extrapiramidales sí existen. ¿Qué es esto de la rueda dentada? Resulta que en los dos, si bien hay rigidez, pero la diferencia es que en los síndromes extrapiramidales tú puedes llegar, como vas causando extensión y va haciendo como si fuera una rueda dentada, como si fuera un engranaje y va soltando. Mientras que en los síndromes piramidales tú le vas haciendo tracción, no hay rueda dentada y entre más haces tracción, mayor pérdida de la fuerza. ¿Por qué? Porque hay espasmo. El espasmo muscular, digamos que genera una resistencia hacia la extensión, pero entre más haces extensión, más pérdida del espasmo. Y esas dos condiciones son muy importantes. ¿Qué diferencian la, así, la rigidez, espasticidad del síndrome piramidal versus el síndrome externo? Muy importante. Échale un ojito a estos cuadros que la verdad están una belleza. El último que nos queda es el trastorno de la postura y lo mismo, el mismo cuadro. En la postura hay dos condiciones de la postura, uno al cual se le conoce como distonía y al otro al cual se le conoce como atetosis. La definición de cada uno de ellos es que en sí la distonía es una contracción sostenida que causa movimientos repetitivos y posturas anormales. Tú lees esa definición y dices, eso es igual que todo el resto que hemos visto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Generalmente, la distonía, si se trata de un trastorno de la postura, significa que el individuo no puede mantener la postura. Entonces, por ejemplo, va a existir que cuando va a caminar hay un aumento en el ángulo que generan los pies, en el ángulo para la bipedestación. ¿Por qué? Porque las contracciones musculares, los movimientos que se generan, no genera una postura normal. Entonces, comento la palabra, el arco de sustentación está más abierto, está como comúnmente debería estar, sino está más abierto y uno dice, ay, este individuo tiene alteraciones en la postura, una de esas condiciones puede ser por distonía. La atetosis hace referencia a la misma condición de la distonía, muy parecido a la corea, pero la diferencia con la corea es que la atetosis son movimientos lentos. En la corea, recuerde que la señora hacía esto. Imagínense en eso mismo, igual el mismo movimiento de la corea, pero más lento. Y uno dice, ¿cómo yo diferencio la corea de la atetosis? Porque van pegados. La enfermedad de Huntington, por ejemplo, presenta, eh, la corea de Huntington presenta corea y atetosis. Porque a veces los movimientos son muy rápidos y a veces son todos lentos. Y luego vuelve y vuelve y es rápido. La atetosis es la misma corea, solamente con un movimiento lento. La distonía, por ende, como menciona, puede ser sostenida, intermitente, relacionada con posturas anormales para poder sostenerse. Y no solamente para poder sostenerse, sino que tiene que apoyarse porque no puede ponerse en pie. Mientras que cuando uno ve a alguien borracho, cuando ustedes estudian el síndrome cerebeloso, se dan cuenta de que también hay pérdida de la postura, también hay aumento en el ángulo de sustentación, pero a este individuo no le duele para ponerse de pie, solamente que no se puede quedar de pie porque hay una, digamos, una pérdida de la concepción del posicionamiento. En cambio, este es porque no se puede poner de pie porque no tiene el suficiente tono muscular, distonía, para quedarse de pie.
Esta es una clásica distonía. Y a los individuos en distonía la condición tónica hace que les duela y aparte de eso no pueden caminar muy bien y tienen que caminar como, pues digo, como con los pies abiertos y con una contracción que viene la contracción generalizada y luego vuelve y se y otra vez con distonía. Creo que con esto hemos terminado síndrome. Esto va a estar con YouTube, así que espero que les haya gustado. Si les gustó esto, es posible que volvamos a repetirlo en funciones, de que yo vengo, les hablo del tema, doy algunos ejemplos, habla interesante. Esta situación podemos también hacer la vía streaming donde yo voy grabando el presente video y los que quieran estar con muchísimo gusto pueden estar. Eh, la idea es que podamos aprender todos y podamos sé que el tema de síndromes lógicos es un tema bastante denso, bastante extenso y rudos semestre, pero esperemos que hayan podido entender y aprender algo de todo esto. Un gran abrazo para todos.